En mi habitación del hospital, mi hermana desconectó el cable de mi monitor y dijo, siempre finges estar enferma. Pero la enfermera de fuera lo oyó todo. Entró y dijo, no te vas a ir. He llamado a la policía. Mi hermana se puso blanca. Mi madre suplicó, pero 10 minutos después, ni siquiera estaba despierta cuando empezaron los gritos. Era la voz de mi hermana, aguda y penetrante, resonando por el pasillo antes de que pudiera abrir completamente los ojos. Sentía todo el cuerpo como si estuviera lleno de arena mojada. Tenía los ojos secos, me dolía la cabeza y el pecho me oprimía bajo el peso de 1000 cosas no dichas. No recordaba si era de día o de noche. Las luces fluorescentes de la habitación no ayudaban. Lo último que recordaba con claridad era el crujido del metal, la forma en que mi coche giró después de ser golpeado y la voz de un hombre gritando que la ayuda estaba en camino. Luego, una confusión de sirenas, luces y voces agudas. Ahora, aquí estaba, en una cama de hospital con un gotero en el brazo, una pierna con un aparato ortopédico y un moratón floreciendo en mis costillas. Y lo primero que oí al despertar fue a Tessa gritando algo sobre la validación del aparcamiento. Entraron como si tuvieran algún lugar más importante donde estar. Mi madre fue directamente a la silla junto a la ventana, mirando su teléfono. Tessa se quedó al borde de mi cama como si me estuviera inspeccionando en busca de un daño que no creía que fuera real. No dije nada. Ni siquiera estaba segura de poder hablar todavía. Sentía la garganta como si la hubieran raspado en carne viva. Tessa miró las máquinas y luego a mí. ¡Qué dramática! ¿Destrozaste tu coche? ¿Para qué? ¿Unas pocas costillas rotas y un esguince? De todas formas, esa cosa era chatarra. Sonrió como si hubiera hecho una broma ingeniosa. Mi madre se rió entre dientes, sin siquiera levantar la vista. Me quedé quieta. Dejé que hablaran. Se aburrirían al final. Siempre lo hacían. Se inclinó y tocó el cable del monitor cardíaco. Este pitido es molesto. Sinceramente, siempre finges estar enferma. Has sido así desde que éramos niñas. Y lo arrancó. La pantalla se quedó en negro. El sonido de la línea plana ni siquiera tuvo tiempo de sonar. Solo silencio. No me moví. Estaba demasiado cansada para discutir, demasiado enferma para defenderme. Recuerdo que me pregunté si así era como la gente perdía la cabeza, en silencio, cuando nadie les creía. Lo que ninguna de nosotras notó fue que la puerta de la habitación no se había cerrado del todo. La enfermera había estado de pie justo fuera, con la historia clínica en la mano. Entró, tranquila, pero con una mirada que hizo que incluso mi madre se detuviera. No se van a ir. He llamado a la policía. Tessa se puso pálida como si la hubieran rociado con agua fría. La boca de mi madre se abrió, pero al principio no salió nada. Luego vinieron las excusas. No lo decía en serio. Solo estábamos hablando. Estaba disgustada. Ha sido una semana estresante. A la enfermera no le importó. Volvió a conectar el monitor, comprobó la línea del gotero y no les dirigió ni una palabra más. La seguridad ya estaba en camino. Podía oír el bullicio del puesto de enfermeras fuera. Más voces, pasos rápidos. Tessa empezó a caminar de un lado a otro. Estás exagerando. No hemos hecho nada malo. Ella está bien. Mírala. No respondí. No podía. Sentía que el pecho se me hundía, ya fuera por el accidente o por estar en la misma habitación que ellas, no lo sabía. 10 minutos después, entraron 2 agentes de policía, un hombre y una mujer. Miraron primero a la enfermera y luego a mí. Mi madre intentó interceptarlos, pero la agente la apartó suavemente. Me preguntaron si me sentía segura. No respondí. Eso fue suficiente. Les dijeron a Tessa y a mi madre que quedaban detenidas por interferir con el equipo médico y amenazar a un paciente bajo cuidado hospitalario. Vi a ambas tropezar con sus palabras, negarlo todo, culparse mutuamente y finalmente callarse mientras las escoltaban fuera. La puerta se cerró de nuevo, esta vez con un clic. Estaba sola, pero por primera vez desde el accidente, no sentí que yo fuera el problema. Salieron de la habitación rodeadas de seguridad y 2 agentes.
La voz de mi madre intentaba alcanzarlas, lanzando explicaciones, mentiras y pequeñas manipulaciones disfrazadas de preocupación, pero ya nadie escuchaba. La enfermera les dirigió una última mirada, como si ya las hubiera descartado. La puerta se cerró tras ellas con un clic, y por primera vez en horas, pude respirar sin que alguien estuviera encima de mí, juzgándome por ello. Pero el alivio no duró. La doctora entró una media hora después, no la residente de urgencias que me había cosido. Esta era de mayor rango, más experimentada, y claramente más implicada de lo que esperaba. Su placa de identificación decía Doctora Connor. Era tranquila, seria, y definitivamente, no alguien a quien se pudiera engañar con palabras. Me examinó y me preguntó si tenía dolor. Le dije que estaba bien, sobre todo porque estaba demasiado agotada para decir otra cosa. Se sentó. Luego me dijo algo que no esperaba en absoluto. Al parecer, no era la primera vez que mi hermana había sido señalada por comportamiento inapropiado en el hospital. Mientras yo estaba inconsciente, Tessa ya había intentado acceder a mi historial médico, alegando que era mi contacto de emergencia principal. Se lo negaron, pero volvió una hora más tarde y lo intentó de nuevo con otra enfermera. El mismo resultado. Luego empezó a decir que yo estaba fingiendo todo. Le dijo a una enfermera que yo tenía un largo historial de comportamiento en busca de atención e intentó convencerlas de que me quitaran los analgésicos. ¿Y mi madre? Fue grabada por las cámaras del hospital varias veces poniendo los ojos en blanco, haciendo muecas a espaldas de las enfermeras y burlándose de mi forma de respirar. Todo ello fue documentado, presenciado y denunciado. Ni siquiera supe cómo reaccionar. La doctora Connor me preguntó si quería presentar una queja formal, y yo simplemente me quedé sentada mirando la pared. No estaba enfadada. Sentía algo más profundo que eso, algo más frío, como si una parte de mí finalmente se rindiera a fingir que esa gente me quería como una familia debería. Esa noche, me trasladaron a una planta más tranquila, lejos de la sala general, a una habitación más pequeña cerca del final del pasillo. Una enfermera me dijo que era un procedimiento estándar para los pacientes que se recuperaban de un trauma, pero yo sabía que no era así. Era protección, porque el hospital no confiaba en mi familia. Yo tampoco. A la mañana siguiente, finalmente recuperé mi teléfono. Había estado en una bolsa de plástico con mi cartera y mi reloj. La batería estaba casi agotada, pero cuando se encendió, se iluminó como Las Vegas, 32 llamadas perdidas, 17 mensajes de voz. Mi hermana me había enviado 6 mensajes de texto seguidos a las 3 de la madrugada, diciendo de todo, desde no puedo creer que dejaras que nos arrestaran hasta llámame ahora antes de que esto empeore. Apenas estaba empezando. Al mediodía, mi tía Lorna me llamó llorando. Se había enterado de todo, más o menos. Mi madre la había llamado y le había dicho que yo las había tendido una trampa para que las arrestaran, que estaba montando una escena en el hospital y arruinando el nombre de la familia. Le conté la verdad, ni siquiera toda, solo la parte del monitor desconectado, la enfermera y lo que dijo la doctora. Eso fue suficiente. Al final del día, la noticia se había extendido por nuestro chat familiar. Mi prima Rachel me envió capturas de pantalla. La gente estaba tomando partido. Algunos parientes decían que estaba exagerando. Otros finalmente admitieron que habían visto a Tessa actuar así durante años y que simplemente eran demasiado educados para decir nada. Esa parte me dolió más de lo que pensaba. Me dieron el alta 2 días después, todavía dolorida y rígida, pero lo suficientemente estable como para ir a casa. No le dije a nadie qué día me iba, pero se enteraron de todos modos. Mientras la enfermera me llevaba en silla de ruedas a la entrada, las vi esperando fuera. Tessa estaba apoyada en la barandilla, mirando su teléfono. Mi madre sostenía una bolsa de la compra con flores y uno de esos globos baratos que decían que te mejores pronto. Sonrió como si nada hubiera pasado. No queríamos que llegara tan lejos. No respondí. No cogí las flores. Ni siquiera reduje la velocidad. Me siguieron hasta el aparcamiento, mi madre medio corriendo detrás de la silla de ruedas, diciendo que estaba exagerando, que estaba haciendo público un asunto privado, que las estaba castigando por un malentendido. No dije nada, pero vi la expresión en la cara de la enfermera que me había llevado, como si hubiera visto esto antes, como si supiera exactamente qué tipo de dinámica familiar era esta. No me siguieron hasta el coche,
pero el daño ya estaba hecho. Lo que vino después fue peor. No deshice la maleta durante 2 días. La maleta permaneció en el pasillo como un recordatorio de que realmente no me sentía en casa, ya no. Me movía de una habitación a otra, cerrando las ventanas, comprobando el cerrojo de la puerta principal y encendiendo la luz del porche, incluso durante el día. Cada coche que pasaba me ponía tensa. Cada silencio parecía contener la respiración. No era paranoia, era experiencia. La primera señal llegó en forma de un mensaje de voz. Mi casero, Esteve, dijo que alguien había llamado preguntando por algunas actualizaciones de mi contrato de alquiler. No le dio mucha importancia en ese momento, hasta que la mujer del teléfono empezó a insistir para obtener una copia de mi llave. Cuando le pidió una verificación de identidad, ella colgó. Le pregunté si había dado un nombre. No lo hizo, pero dijo que era mi hermana. Ni siquiera tuve que preguntar cuál. A continuación, llamé a mi banco, luego al segundo y luego a la cooperativa de crédito que apenas usaba, pero donde todavía tenía una cuenta. La había abierto hacía años, cuando mi madre se operó la cadera y necesité una cuenta compartida para cubrir algunos de sus gastos hospitalarios. En ese momento, me pareció práctico, responsable. Ahora, me parecía una trampa que yo misma había construido. El saldo de la cuenta conjunta había disminuido drásticamente en solo una semana, hasta $826,48. Había sido de más de $10.000 la última vez que lo comprobé, quizás hacía 3 meses. Me quedé mirando la pantalla, releyendo los números, actualizando la página como si eso fuera a cambiarlo. Había transferencias, retiradas, 2 de ellas de $3.000, espaciadas lo suficiente como para no activar una alerta de fraude. Ni siquiera me molesté en llamarla. Cerré la cuenta inmediatamente y empecé a quitar mi nombre de todo lo que se me ocurrió. Y luego hice algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, compré cámaras, una para el porche delantero, una para la puerta lateral, una dentro del salón. No quería ser esa persona, paranoica en su propia casa, pero tampoco quería ser la mujer de las noticias que no lo vio venir. El técnico vino al día siguiente. Fue amable. Me preguntó si había tenido robos antes. No respondí, pero le dije que se asegurara de que el sistema subiera todo a la nube. Esa noche, finalmente dormí más de 4 horas, ese tipo de sueño profundo que te hace olvidar dónde estás por un momento, hasta que empezaron los golpes. Fue un golpe seco, no como un toque, más bien como un hombro golpeando la puerta. Luego vinieron los gritos. ¡Abre la puerta! No me moví. Me quedé congelada detrás del sofá, con el teléfono en la mano, ya marcando el 911. La voz era inconfundible, la de Tessa. Mi madre también estaba allí, más controlada, pero diciendo lo mismo, no empeoremos las cosas. Hablemos como adultos. Nos lo debes. No respondí. Ya sabía a dónde iba a parar esto. El operador me dijo que me quedara dentro, que no interactuara y que esperara. Oí a mi madre gritar algo sobre abogados y solicitar la tutela legal. Luego, un fuerte estruendo. Tiraron algo a la puerta. Vi la transmisión en directo en mi teléfono desde la cámara del porche. Tessa sostenía un ladrillo. La policía llegó rápido, no a toda velocidad con las sirenas puestas, pero lo suficientemente rápido. Un agente subió por el camino de entrada, y ambos intentaron actuar con naturalidad, como si solo estuvieran comprobando cómo estaba. Les dijeron que se fueran. El agente no hizo preguntas, simplemente se interpuso entre ellas y la puerta, esperando a que se retiraran. Pero no se fueron lejos. Se quedaron en el coche aparcado al otro lado de la calle durante más de 1 hora, simplemente observando. Fue entonces cuando llamé a mi tío Alan y a mi tía Lorna. Les conté todo, no solo el incidente, sino la cuenta bancaria, el casero, las amenazas, los gritos, la expresión en la cara de Tessa cuando sostenía ese ladrillo, como si no solo estuviera pensando en la puerta. Vinieron esa misma noche y ni siquiera dudaron en traer bolsas de viaje. Mi tía fue directamente a la cocina y empezó a preparar té como si viviera allí. Mi tío no hizo preguntas. Simplemente comprobó las cerraduras y dijo que se quedaría despierto un rato. Pero la mañana siguiente trajo un nuevo punto bajo. Entré en la cocina para preparar café y encontré la puerta del armario colgando de una bisagra.
Todos los platos del interior estaban rotos en el suelo. No fue un accidente. La ventana de encima del fregadero había sido forzada, abierta solo una rendija, lo suficiente para que pasara una mano o una herramienta. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo intentaban asustarme. Querían que me sintiera insegura, inestable, superada. Y, sinceramente, lo estaban consiguiendo. Solía pensar que la gente como mi madre y mi hermana solo causaban daño emocional, manipulación, gaslighting, vergüenza, ese tipo de cosas. Pero ahora, sentía que estaba descubriendo un plan, capa por capa, de forma lenta y aterradora. Los platos rotos fueron solo el principio. Esa mañana, mientras mi tía barría el desastre y mi tío inspeccionaba la ventana trasera en busca de signos de entrada forzada, recibí un correo electrónico de mi proveedor de seguros de vida. Asunto: confirmación de cambio de beneficiario. Me quedé helada. No había actualizado nada. Ni siquiera había entrado en esa cuenta desde la pandemia. Abrí el correo y me sentí mal al instante. Alguien había enviado una solicitud para eliminar a mi beneficiario principal yo y reemplazarlo por mi madre. El cambio no se había efectuado porque la firma digital no coincidía. Pero el hecho de que tuvieran mi número de póliza y suficiente información personal como para intentarlo, eso me heló la sangre más que cualquier otra cosa. Se lo enseñé primero a mi tía. Leyó el correo en silencio, se lo pasó a mi tío y luego me preguntó algo que no había considerado. ¿Les hablaste alguna vez de esta póliza? Lo había hecho, una vez, hacía 2 años. Surgió durante una cena, algo sobre estar preparado. Mi madre había hecho un comentario sarcástico sobre cómo probablemente yo sobreviviría a todos, y Tessa había bromeado: bueno, si te mueres, espero quedarme con el coche. ¿Lo recordaban? La reacción de mi tío cambió después de eso. Se puso al teléfono con un abogado que conocía a través de su empresa de logística. Ni siquiera me dijo lo que estaba haciendo, simplemente me pasó el teléfono cuando el abogado estuvo listo para hablar. Las preguntas llegaron rápido. ¿Ya había presentado una denuncia policial? ¿Tenían acceso a mis finanzas? ¿Alguna vez estuvieron designados como apoderados médicos? ¿El hospital documentó el incidente del monitor? Le conté todo. Luego me preguntó algo que no esperaba. ¿Habían preguntado sobre decisiones de final de vida mientras yo estaba inconsciente? Esa parte no la sabía, pero sí recordaba lo que me dijo la doctora. Las enfermeras habían informado de que tanto mi madre como Tessa intentaron involucrarse en mi tratamiento, intentaron reducir los analgésicos, intentaron dar a entender que yo fingía los síntomas, intentaron acceder a mis historiales. El abogado me dijo sin rodeos que esto ya no era solo abuso emocional. Era un patrón que se parecía peligrosamente a algo criminal. Y lo peor, yo había dejado la puerta abierta durante años. Les había dado acceso a una de mis antiguas cuentas cuando estaba ayudando a pagar las facturas médicas de mi madre. Esa cuenta conjunta tenía casi $11.000. Quedaban $826. El banco no podía revertir las transferencias. Se hicieron en intervalos legales, nada sospechoso para el departamento de fraude. Pero lo que realmente me rompió fue la última nota que el banco tenía en el archivo. Alguien había ido en persona días después de mi accidente para preguntar sobre los formularios de cierre de cuenta. No tenían identificación, así que el cajero se los negó, pero dieron un nombre: Tessa. Cerré todas las cuentas ese día, transferí todo a un nuevo banco y volví a cambiar las cerraduras. Mi tío instaló cerrojos adicionales y rejas en las ventanas. Mi tía envió un mensaje de texto a mis primos y les dijo que estuvieran alerta. Si mi madre o mi hermana aparecían haciendo preguntas, no se les debía decir nada. Esa noche, después de que finalmente nos sentáramos a cenar, mi teléfono vibró de nuevo. Pero esta vez, no era un correo electrónico. Era una alerta de seguridad. Movimiento detectado en la cámara del porche delantero a las 12:17 de la noche. Abrí la aplicación y lo vi. No era mi madre, ni mi hermana, sino un hombre que no reconocía. Con sudadera con capucha, vaqueros, de pie justo fuera del encuadre directo, con el teléfono en la oreja, paseando lentamente delante de mi puerta como si esperara que alguien respondiera. Luego miró directamente a la puerta y dijo mi nombre, no gritando, sino como si me conociera, como si esperara que abriera. No me moví. No respiré.
Se quedó allí exactamente 2 minutos más, luego volvió a un coche que no reconocí, se subió y se fue. Mi tío llamó de nuevo a la policía y envió la grabación. Nunca supimos su nombre, pero 2 días después, mi prima Rachel me envió un mensaje de texto con algo que me heló la sangre. Tessa había publicado una vaga actualización en sus redes sociales: la gente que traiciona a la familia no se da cuenta de lo reemplazable que es. Después de que ese hombre apareciera en mi porche, algo dentro de mí se quedó completamente quieto. No grité. No lloré. Simplemente vi la grabación de seguridad en bucle hasta que mi tía entró y me preguntó por qué no me había ido a dormir. Cuando le enseñé el vídeo, ni siquiera me preguntó quién era. Simplemente se quedó mirando durante un largo rato, y luego dijo: deberíamos haberlas detenido hace años. Por la mañana, mi tío ya había enviado la grabación a la policía y la había señalado al abogado que llevaba la orden de alejamiento. Di una breve declaración por escrito confirmando que no conocía al hombre, que no esperaba a nadie y que no había dado mi dirección a nadie fuera de la familia cercana. Me dijeron que mantuviera las puertas cerradas y que no interactuara si volvía. No me pareció un gran plan, pero mi tío tenía uno. Convocó una reunión. No con la gente que causaba el caos, sino con la gente que importaba: 3 de sus hermanos, 2 primos y un socio comercial. Todos ellos habían estado observando cómo se desarrollaban las cosas desde la distancia, recibiendo fragmentos de información a través de mensajes de texto y llamadas familiares incómodas. Pero esta vez, lo expuso todo: el informe del hospital, el intento de cambiar el beneficiario de mi seguro, las retiradas de dinero de la cuenta conjunta que había dejado estúpidamente abierta, la visita nocturna de un extraño que sabía mi nombre, y las denuncias policiales que lo unían todo. Lo que me sorprendió no fue que mi tío hubiera guardado registros, fue que no era el único. Mi prima Abby dijo que mi madre la había contactado hacía unos días, preguntándole si sabía cuánto podría haber heredado yo de nuestro abuelo. No había herencia, solo suposiciones. Preguntó si habían enviado a ese hombre para asustarme. Le dije que no lo sabía, pero que parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Ese fue el momento en que todo estalló. Mi tío hizo algunas llamadas y comenzó el proceso para eliminar tanto a mi madre como a Tessa de la cuenta comercial familiar, una sociedad de responsabilidad limitada en la que no tenían un papel real, pero de la que aún recibían dividendos. También congeló el pequeño fideicomiso que nuestro abuelo había dejado para emergencias familiares, al que hasta ahora ambas habían recurrido ocasionalmente, usando la culpa e historias sobre la necesidad de ayuda. Me dijo que dejara de preocuparme, que todo estaba siendo manejado. Pero yo sabía que no era así, porque esa noche, alrededor de las 8:45, volvieron a aparecer. Sin aviso, sin llamada telefónica, sin disculpas. Vinieron a la puerta gritando como si fueran ellas las agraviadas. Mi madre tenía una carpeta en la mano. La agitó como si probara algo. Tessa irrumpió detrás de ella antes de que nadie pudiera bloquear la puerta. No querían hablar, querían el control. Mi madre me acusó de envenenar a la familia, de exagerarlo todo. Dijo que destruí su reputación. Tessa derribó una lámpara. Dijo que estaba poniendo a todos en su contra solo para hacerme la víctima. Cuando mi tía les dijo que se fueran, mi madre la miró y dijo: tú también solo intentas quitarle su dinero. Fue entonces cuando mi tío intervino. No gritó. No amenazó. Simplemente dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: si dices una palabra más, haré que os eliminen de todos los contratos restantes, de todos los activos, de cada dólar ligado a esta familia. Mi madre se quedó helada. Tessa empezó a decir algo, pero mi tío levantó un dedo y dijo: no más. Hemos terminado de protegeros de vosotras mismas. Luego me miró y me hizo una pregunta: ¿quieres que estén aquí? Dije: no. Y por primera vez en mi vida, alguien me escuchó de verdad. Les dijeron que se fueran ahora o que volverían a llamar a la policía. Mi tía se interpuso entre la puerta y yo hasta que finalmente se retiraron. Sin gritos, sin llantos, solo 2 personas que finalmente se dieron cuenta de que lo único que realmente les importaba, el acceso, se había ido. Esa noche, me quedé en el sofá mientras mi tía preparaba té y mi tío volvía a cambiar las cerraduras. Aunque nunca habían tenido llaves. Miré por la ventana durante un largo rato, no porque pensara que volverían, sino porque finalmente creí que podrían no hacerlo. Pero el miedo no se fue. Me sentía segura, sí,
Pero solo en esta pequeña ventana. En esta casa, en este momento. Sabía que el resto del mundo todavía estaba demasiado cerca. A la mañana siguiente, empecé a buscar apartamentos en otras ciudades. Tranquilos, pequeños, lugares donde nadie me buscaría. Y no se lo dije a nadie. Todavía no. Cuando me fui, no se lo dije a nadie más que a mi tía y a mi tío. Ninguna publicación dramática en internet, ningún mensaje de texto grupal explicando nada. Simplemente desaparecí. Una mañana temprano, una maleta, todo lo demás donado o dejado atrás. Mi tío conducía delante con un remolque alquilado que llevaba los pocos muebles que habíamos comprado de segunda mano. Mi tía lo seguía en su coche con bocadillos, mantas y un termo de café, como si fuéramos de viaje por carretera. No lo éramos. Se parecía más a un plan de escape. En cierto modo, lo era. El apartamento estaba a 2 horas de distancia, pequeño, viejo y en un lugar que mi familia no tenía motivos para visitar. No era bonito. No estaba de moda. Pero tenía un cerrojo que funcionaba y vecinos que no hacían preguntas. Eso era suficiente. Las primeras noches, no pude dormir. No por el ruido, sino porque era demasiado silencioso. Sin sirenas, sin voces discutiendo a través de las paredes. Sin golpes inesperados en la puerta, solo quietud. Mantuve mi teléfono en silencio, boca abajo, como si esperara que sucediera algo malo. No sucedió nada. Empecé a dar paseos por la manzana solo para recordarme que no me estaba escondiendo. Me cruzaba con extraños y me preguntaba si se darían cuenta de que era alguien que había perdido más de lo que aparentaba. Quizás sí. Quizás por eso nunca se detuvieron a preguntar. Compré una mesa de segunda mano, 2 sillas y un sofá que chirriaba al sentarse. Mi tío me ayudó a instalar cortinas opacas en la pared. Mi tía llenó mi despensa como si me mudara a una residencia de estudiantes. Seguí pensando que poco a poco se alejarían, visitarían menos, desaparecerían una vez que sintieran que estaba estable. No lo hicieron. Venían casi todos los fines de semana. A veces por unas horas, a veces solo para dejar la compra o ver si necesitaba algo. Nunca presionaron. Nunca preguntaron cómo lo estaba llevando. Simplemente aparecían. Eso, más que cualquier otra cosa, me hizo sentir que tal vez no toda la familia estaba rota. La orden de alejamiento se mantuvo. Sin violaciones, sin llamadas extrañas, sin coches desconocidos aparcados fuera. Había silencio, de la manera que siempre había deseado, pero que nunca había creído real. El tipo de silencio que te hace darte cuenta de cuánto ruido te enseñaron a aceptar como normal. Tessa y mi madre nunca volvieron a intentar contactarme. Pero eso no significaba que hubieran desaparecido. Abby me contactó una vez a través de un número desechable. Todo lo que dijo fue, tenías razón. No quería verlo antes. Ahora sí. No respondí, no por enfado, sino porque estaba harta de regalar trozos de mí misma. El dinero se había ido. Lo acepté. Lo habían vaciado. Lo que no pudieron quitarme, intentaron asustarme para que lo dejara. Y cuando eso falló, siguieron adelante. Probablemente alguna nueva historia que contarían a cualquiera que quisiera escuchar. Dejé de preocuparme por la versión de mí que contaban a otras personas. Lo que importaba era que ya no sabían dónde estaba, ni dónde vivía, ni para quién trabajaba, ni en quién me estaba convirtiendo. Trabajaba a distancia. Nada glamuroso, solo estable y tranquilo. Ahorré más, cociné más, pasé más tiempo conmigo misma que nunca. Algunos días seguían siendo pesados. Abría la nevera, miraba un plato que mi tía había preparado y de repente, recordaba la forma en que mi madre solía gritarme por ser egoísta cada vez que yo quería algo diferente a lo que ella quería. Pero esos momentos pasaban. Siempre pasaban. La soledad venía en oleadas. Esa parte no me sorprendió. Cuando dejas a personas que te han hecho daño toda tu vida, no solo te sientes libre. También te sientes vacía por un tiempo. Haces el duelo por algo que nunca existió realmente. Esa es la parte para la que nadie te prepara. Pero, finalmente, el silencio empezó a sentirse seguro. Un fin de semana, mi tía y yo nos sentamos en el pequeño balcón a tomar el té.
Miró hacia el aparcamiento y me preguntó si era feliz. No respondí de inmediato. No sabía si lo era, todavía no, pero le dije que me sentía como yo misma por primera vez en mucho tiempo, y eso era suficiente.